La grabación. Hoy es el día, estamos a 19 de mayo del año 2021. Son las 7:01 de la mañana y básicamente entonces vamos a compartir este primer encuentro de la asignatura de investigación 8, en donde el tema fundamental es reporte de casos. El eje central es el reporte de casos. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo me les va? Si alguien quiere hablar antes de comenzar, y si no, yo voy comenzando de una vez. Simplemente activa micrófono y listo. Bueno, muchachos, en este momento hay 20 estudiantes en el aula. Entonces, básicamente vamos a hacer como la presentación, la guía, la concertación de lo que va a ser prácticamente este semestre. De entrada, les quiero decir que eh, los encuentros van a ser pocos, bien pocos. Prácticamente tenemos un encuentro ahora, tenemos un encuentro en la séptima semana más o menos, tenemos otro encuentro en la semana 14 y ya la parte final que se hace con una videopresentación de cada grupo. Entonces van a ser pocos encuentros, pero va a haber un permanente encuentro y comunicación a través de la comunicación asincrónica y sincrónica que podemos hacer por vía WhatsApp. Es decir, yo permanentemente les estoy contando en qué vamos, qué tenemos que hacer, en qué tenemos que ir, y ustedes en tiempo real me están contestando por cada representante de grupo, eh, si están comprendiendo, si están entendiendo, si están avanzando. Y si algún grupo requiriera alguna asesoría ya directa, personalizada, podemos sencillamente programar otros encuentros. No hay ningún problema. Entonces vamos a comenzar. Básicamente, muchachos, este espacio académico gira en torno a lo que ustedes ven acá. La utilización de bases de datos para búsqueda sistemática de la información y análisis crítica de la misma. Ustedes ya lo tienen, ya lo saben hacer, ya tienen bases de datos, y algunas que de pronto no tengan y necesiten algún artículo o algo, pues si por ejemplo la pueden ir a consultar en otra biblioteca y yo tengo acceso a ella, con mucho gusto lo puedo colaborar. Básicamente, en este primer corte deben utilizar la herramienta, el aplicativo, la plataforma Mendeley, que también creo que la mayoría sabe utilizarlo, sabe crear sus carpetas, sabe hacer búsquedas y obviamente ahí van a descargar una cantidad de información de esa búsqueda bibliográfica de la información. Primer corte básicamente mm, va a girar de pronto en torno a la construcción de esa historia clínica multidimensional con la cual, del caso clínico que ustedes han escogido para hacer al final, entre el segundo y tercer corte, el reporte de caso. Entonces, el resultado final del primer corte es una historia multidimensional que ustedes ya la hicieron en quinto semestre, que yo en la carpeta, como les voy a mostrar ahora, les puse un formato para que básicamente se ciñan a él. Y el segundo corte es el gran borrador del reporte de caso, ¿sí? Con el formato que también les coloco en carpeta y que lo tienen que trabajar tal y cual está en el formato. Y el tercer corte prácticamente vendría a ser una corrección, perfeccionamiento. Si se puede publicar, pues qué bueno. Si se puede hacer la gestión de publicación, excelente. Y terminan haciendo una videoproducción que será subido en el canal de YouTube para que el público lo pueda visualizar. Aquí está, semana 1. Yo puse aquí, se forman 4 grupos, pueden formar ojalá 5 grupos. No quiero grupos de 1 ni de 2.
5 grupos de número igual de estudiantes. Perdón, la pregunta, ¿cuántos estudiantes son de este grupo de octavo, muchachos? ¿Quién es el representante para yo estarme conectando? Buenos días, Doc. Pues Buenos yo, días. Jonathan Erazo. Doc, Listo, pues Jonathan. hasta el momento, pues la verdad es que todavía no sabemos cuántos estudiantes son en investigación. Yo creo que son Listo, como pero entre más o menos, 30, como 30, 30 a 35, creo. eso. Entonces, me forman 5 grupos de 6 o 7 estudiantes. 5 grupos, se los voy a dejar que ustedes los escojan. Básicamente, ustedes hacen la elección y en el transcurso de la semana me están mandando un listado. Le pido el favor que me lo manden con nombres como oficialmente aparece en la plataforma Q10. Me los mandan así con el nombre de cada uno de los grupos. Entonces, tarea de casi de esta primera semana, van a conformar los grupos. En esta misma semana, la semana 1, o sea que va de aquí al otro miércoles, cada grupo crea una cuenta Mendeley, ¿sí? En esa cuenta Mendeley deben crear y vincular cada uno de los correos QE de los integrantes del grupo y, y me vinculan a cada grupo a mí. Ojalá el nombre del grupo, como aparece ahí, se llame reporte de caso, puede ser grupo X, reporte de caso, y le ponen el 2021-1, ¿sí? Para que lo enumeren así y tengamos una buena referenciación de lo que cada grupo crea. En esta misma semana, ustedes van a leer, van a buscar referencias de casos, de reportes de caso de cualquier tema, ¿sí? Entonces, básicamente, ustedes hacen una búsqueda en las bases de datos que a bien tengan, escogen un reporte de caso, cada integrante del grupo 1, y esos casos obviamente van a ser vinculados a esa carpeta de Mendeley. O sea, cada caso debe ir ahí. Ojo, la creación de la cuenta, el que cada uno busque un caso y lo vincule allí. Y van a hacer un Word. Todo esto se los voy a repetir semana a semana para que la gente sepa en qué vamos. Van a hacer un resumencito en un Word de cada uno de los reportes de caso que vincularon cada grupo. Eso se puede subir ahí o sencillamente lo subimos en la carpeta de Google Drive que ahora se las voy a mostrar. También lo pueden hacer ahí. Listo. ¿Qué vamos a hacer la semana 2? Idealmente entre la semana 2 y la 3 van a escoger el caso clínico. Ya vamos a mirar ahora en la revisión de lo que es el reporte de caso, qué caso van a escoger. Eso es muy importante. Ojo, se puede, la gente me pregunta muchas veces que si pueden escoger un caso que ya hayan visto en el semestre anterior, que hayan revisado, digámoslo así, que lo tengan referenciado, que lo puedan buscar, que lo puedan ir a, porque el caso es un caso, ya sabemos, ya vamos a mirar, es un caso interesante, es un caso raro, es un caso exótico, es una enfermedad huérfana y sepa que tengan todas las, eso lo voy a aceptar, simplemente es que cada grupo en el WhatsApp me va colocando el caso posible y yo se los voy aprobando o se los voy sencillamente diciendo no. En algunos casos puedo asignarles algún caso que yo conozca y les doy toda la conectividad para que lleguen a ese caso, a ese caso. Lo ideal es un caso cuando empiecen a rotar por sus escenarios, pues lo tengan referenciado, pero si no, vuelvo y les digo, podría ser un caso de un caso clínico que ya conozcan, sepan la historia clínica, conozcan el paciente, puedan ir porque de los casos tenemos que tener consentimiento informado de cada paciente. ¿Listo? Entre la semana 3 hacia adelante, ustedes van a estructurar con ese caso la historia multidimensional que va a ser fundamental el formato de historia clínica que yo les puse ahí en PowerPoint. Entonces van a construir esa historia
Aspiramos entre la semana 4 y la semana 5, ese caso estar muy avanzado, y como les dije, entre las 6 y las 7, yo les voy midiendo tiempos. Hacemos la presentación, una presentación muy ejecutiva, muy de resumen de la historia multidimensional. Casi siempre lo hacemos en uno, dos encuentros promedio, entre la semana 6, 7 o 7 y 8, más o menos. Yo les voy diciendo según el avance de caso clínico. Entonces, quedamos claros, crean los grupos, ojalá 5. 2, crean cuenta en Mendeley, eso lo pueden hacer esta semana. Le colocan el nombre de la cuenta, grupo número tal, reporte de caso 2021-1. Cada uno de los integrantes del grupo y deja constancia ahí en Mendeley, vincula un reporte de caso, cualquiera que sea el caso. Aunque si ya tienen el caso, pues empiécenlo a hacer del caso que van a hacer toda la indagación. Entonces, ahí lo van nutriendo también. Van a hacer un resumen en un solo Word de cada uno de los reportes de caso. Van a construir la historia clínica multidimensional durante las 3, 4, 5 semanas siguientes, y hacia la sexta, séptima semana, más o menos, hacemos la presentación de la historia multidimensional. Muy bien. Entre la semana 8 hacia adelante, ustedes van básicamente, la búsqueda de la información debe girar en torno a tener reportes de caso del caso clínico que ustedes están revisando, a hacer búsquedas de la literatura de reportes similares o revisiones del tema que ustedes, y eso es lo que van a vincular en Mendeley, y crean la carpeta de grupo, se llevan el formato de reporte de caso y construyen durante el segundo corte todo el reporte de caso tal y cual se lo pide la estructura del formato de reporte de caso. Ahora les voy a mostrar la carpeta. Más o menos hacia la semana 14, máximo 15, vamos a presentar el gran resumen, el gran reporte de caso. O sea, todo el corte van construyendo el reporte de caso, yo voy haciendo revisión de la carpeta, voy colocando ahí observaciones, y ustedes sencillamente lo que van es ajustando para terminar ese hacia la semana 14, 15. De la semana 15 en adelante, aquí hay un cambiecito por las condiciones actuales. Aquí hay un cambio básicamente entre la semana 15, ustedes van a hacer, van a perfeccionar el reporte de caso. Quienes consideremos que puede ser publicado, podemos hacer la gestión de publicación, y a ese reporte de caso le van a hacer un póster y un video del póster para ser subido hacia la semana 19-20. O sea, entre la semana 19 y 20 se sube en el canal YouTube para ser visualizado por las personas que ustedes, mejor dicho, por la comunidad general. Listo, repasamos. Corte 1, básicamente crean los grupos esta semana, me referencian con los nombres tal y cual aparece en Q10 cada grupo, 5 grupos en lo ideal, 5 grupos, no quiero grupos de 1 o 2 personas, 5 grupos. 2, crean Mendeley, su carpeta Mendeley para reporte de caso. Vinculan los integrantes de los grupos con el correo QE y me vinculan a mí con el correo mío. Listo. Ahí cada grupo va a hacer una búsqueda de un reporte de caso cualquiera o del caso que posiblemente van a, si ya lo tienen determinado. Obviamente no puede ser un reporte de caso que ya hayan hecho grupos anteriores, ni que lo hayan hecho en la literatura. Ojo con eso, que también les quería decir que casi siempre someto el reporte de caso final a un software de plagio.
para que tengan mucho cuidado con eso. No ir a tomar un caso que ya estén por allá, lo hayan hecho, ir a hacer una copia, porque pues eso les puede acarrear serios problemas. Hacen un resumen de los reportes de caso de Mendeley, hacen un resumen de los reportes de caso en un solo formato y trabajan la historia clínica multidimensional con el reporte que han escogido. Resultado final del primer corte, la historia multidimensional con el formato tal y cual se los coloco yo ahí en carpeta Google Drive. Segundo corte, básicamente trabajan el reporte de caso con el formato PAIR. Ese es el formato que básicamente está ahí. Y el resultado final, el segundo es el gran borrador del reporte de caso. Tercer corte, perfeccionan el reporte de caso, lo convierten en un póster y hacen una video presentación del póster donde todos los integrantes del grupo deben presentar, cada uno debe aportar algo del póster para poder ser calificado. Muy bien, aquí está la evaluación, el corte 1 el 30, el corte 2 el 30, el corte 3 el 40. Y básicamente, cada uno de las cosas que le he ido colocando tienen un porcentaje y un peso del porcentaje dentro de esas semanas. ¿Sí? Cada una de estas cosas tiene un porcentaje que yo se los comparto ahí en el Google Drive en la carpeta. Entonces, cada cosita tiene un porcentaje de eso. ¿Listo? Para que sea el 20, el 20, el 30, 30 y 40. Muy bien. Hasta acá, muchachos. Hasta acá. ¿Está claro la presentación? ¿Está claro lo que vamos a hacer? ¿Está claro lo que vamos a calificar? ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos? Señor. Por ahora no. Listo. Acuérdense que este video se los voy a compartir por si tienen alguna duda. Igual, en el WhatsApp podemos estar comunicándonos todo el tiempo. Ese WhatsApp lo vamos a usar solo para hablar de temas de reporte de caso o alguna cosa de interés que esté conexa a eso. Que me interese a mí de pronto que tengan alguna publicación, alguna cosa, se las voy colocando ahí. Bueno, vamos a mostrarles este artículo de una persona que publica, de los tipos que más publican en Colombia, que es un neurólogo, epidemiólogo, profesor de la Universidad Javeriana, que se llama Diego Rosell, y que me parece muy pertinente para el tema nuestro, que se llama publicación de casos clínicos, cómo y por qué. Básicamente vamos a hacer la revisioncita, donde él básicamente dice que la función de un caso clínico, entonces, que los metaanálisis y las revisiones sistemáticas de la literatura encabezan la lista de los más altos niveles de evidencia. Eso ustedes lo saben también. En cuanto a niveles de evidencia, el reporte de caso ocupa el lugar quizás más bajo, superado de pronto por lo que llamamos la opinión de los expertos. La opinión de los expertos. Cada año más o menos en las revistas indexadas en PubMed se publican alrededor de 60.000 reportes de casos clínicos. Y si uno va a la base de datos Scopus y limitando la búsqueda solo a medicina, el número sube a 77.000 casos indexados en este tiempo. Ya, yo creo que en este momento debe estar alrededor de 80, 90.000 porque cada vez se produce más. Esto hace parte, obviamente, de toda la estructura que ustedes les ayuda a hacer todo el constructo fundamental para lo que llamamos hacer investigación en medicina. Entonces, investigar, recuerden que es buscar respuestas a preguntas preestablecidas, empleando, ojalá, métodos sistemáticos y con esto se concluyen
digámoslo así, que el reporte de caso de pronto difícilmente responde a ello. Difícilmente responde a ello. Quizás el reporte de caso tiene otra fundamentación, otra razón de ser, otro propósito de pronto. Básicamente, lo que casi siempre pretenden los investigadores, llamemos, o los clínicos, es que muestran pacientes o sujetos que no se comportan como el común de los pacientes se presenta, se expresa clínicamente. Aquí lo que se busca casi es como evidenciar la diversidad de la naturaleza del ser humano, la variedad de síntomas y manifestaciones que expresa el hombre con las diferentes patologías. Y mucho de los reportes de casos se amparan en la atipicidad de la presentación de los casos clínicos. Esa es como la apuesta de un reporte de caso. Es posible que lo que busquemos es buscar lo más raro o lo más espectacular en los casos clínicos. Pero no necesariamente, como les quiero decir, el caso y el reporte de caso se busca por esa tipificidad. Yo puedo buscar o escoger un caso clínico, por ejemplo, por un efecto adverso raro no reportado en la literatura de un medicamento en un paciente con un caso clínico X. Y eso puede ser viable también. Entonces, casi siempre el reporte de caso se ampara cuando usted está en un servicio, casi siempre la gente le dice, hay un caso interesante en tal cama. Y vuelvo y le digo, el caso puede ser interesante por lo atípico, porque yo puedo tener una falla cardíaca que se me expresó con un síndrome mental orgánico, digamos. O puedo tener una falla cardíaca que se me expresó por un síndrome delirante agudo o por un cuadro psicótico. O sencillamente puedo tener el caso que hace parte de las expresiones clínicas diversas que tienen, por ejemplo, una enfermedad rara. Yo puedo buscar el caso porque ese caso generó dificultades diagnósticas o sencillamente porque hubo un error común, porque hubo una interpretación errada y porque eso llevó a situaciones inesperadas. O sea, yo no puedo, la intención es que no puedo pretender presentar los casos que todos los días la gente ve. Todos los días, EPOC, falla cardíaca, neumonías, ¿sí? Eso lo vemos todos los días y casi siempre de la forma típica. Yo podría buscar un caso de esos con una presentación atípica. Entonces, el caso debe aportar algo novedoso al constructo general de la enfermedad. Y sí, un reporte de caso puede ser el principio para hacer toda una investigación de cualquiera de las líneas que se hace la investigación. O sea, él sí puede ser partida de una investigación. Esa búsqueda que ustedes hacen en este primer corte en buena parte a ustedes les debe servir como referente para escoger su propio caso clínico, su propio reporte de caso. Esas 6 o 7 reportes que ustedes buscan que se comparten con los compañeros, les tiene que servir para uno decir, bueno, con base en eso voy a escoger mi reporte de caso y cómo hacer la estructura del mismo. Básicamente, el principal dilema ético que presenta un reporte de caso es la confidencialidad de la información. Por eso es que a los pacientes hay que pedirles consentimiento informado, ¿sí? Ojalá por escrito, y es lo ideal, tener ese consentimiento donde le vamos a decir al paciente,
con qué fines vamos a hacer todo el trabajo del caso del paciente. Hay que evitar fotografías y si sean fotografías, usted ya sabe que hay que protegerle la identidad al paciente. Hay que evitar los nombres, eso ya lo saben ustedes. Cosas que de alguna manera estén haciendo perder la intimidad y la confidencialidad. Bueno, ustedes ya de esto también saben hacer búsquedas y tienen algunas bases de datos para ello. Hagan búsquedas de la literatura mundial, pero hay revistas en Colombia que les puede servir, que tienen indexación, la Revista Colombiana de Cardiología, Iatreia, la Revista Colombiana de Gastroenterología, Infeccio, la Revista Colombiana de Anestesiología, la Revista de Urología Colombiana, la de Obstetricia y Ginecología, la de Reumatología. Ahí están varias revistas que tienen indexación. Y aquí les voy a mostrar una gran estructura de lo que es el reporte de caso, que ustedes lo tienen ahí. Que ustedes lo único que tienen que hacer es cíñanse a tal y cual está el reporte de caso que les pusimos ahí con base casi siempre, con base fundamentalmente en el protocolo CAID. Y ese protocolo lo construyó, es el que seguimos, que es el que construyó el líder de investigación, que es el doctor Telles. Básicamente es eso, muchachos. Los reportes deben tener un título. En el título debe estar la palabra reporte de caso. ¿Sí? Y el nombre central del reporte de caso. Te dejo un ejemplo. Yo le puedo poner esclerosis lateral amiotrófica y neuralgia del trigémino. Reporte de caso. ¿Listo? O sea, ahí debe tener la palabra reporte de caso y debe tener lo que resume básicamente lo que van a presentar. Debe haber palabras claves, 2 a 5 palabras claves, que mejor definan, digamos, lo que está inmerso en el reporte de caso. Debe tener un resumen. Un resumen. Se revisa el caso de una niña de 5 años de edad con una enfermedad de Mongi, Listo. Debe tener una introducción. Básicamente la introducción es un resumen de una búsqueda sistemática de la información del tema central que ustedes están revisando. Es un resumen. Recuerde que más o menos un reporte de caso no debe contener más de 3.000 palabras promedio. ¿Sí? Ustedes casi en los reportes que busquen, hagan un conteo de palabras y más o menos eso les da la seña de lo que después, si uno fuera a publicar, una revista le va a pedir. Antecedentes. Básicamente estamos los datos del paciente, los datos de identificación, los síntomas y los signos clínicos, los antecedentes personales y los hallazgos relevantes del examen físico. Construyen un calendario como una línea de tiempo. Aquí pueden hacer una imagen y la ponen al final. Básicamente es una línea de tiempo lo que ocurrió con el paciente. La evaluación diagnóstica es cuáles fueron los principales paraclínicos empleados en el paciente y se ponen con su interpretación. ¿Cuál fue la intervención terapéutica que se le dio al paciente con dosis? ¿Cuál fue la evolución del paciente? Y quizás los ítems más importantes de un reporte de caso está acá, en la discusión. Este es el momento de la contrastación de la literatura con lo explicado en el paciente, una explicación fisiopatológica de acuerdo a lo que se encontró en la literatura, una explicación posible, incluso desde la perspectiva del grupo, de qué fue lo que pasó en ese paciente. Tanto introducción como discusión deben seguir las normas de publicación, de referenciación bibliográfica.
las que estén en este momento, la universidad les esté exigiendo. Perspectiva del paciente. Acuérdense, la paciente debe compartir qué experimenta el paciente. Por último, el consentimiento informado. Aquí está. Este es el formato que tenemos nosotros, que tiene unas recomendaciones generales. Y después, lo único que ustedes tienen que hacer, y no salirse de ahí, o sea, toman el formato y vayan siguiendo lo que aquí cada uno de los ítems le dice. Título, autores, autor de correspondencia. Aquí le hace una modificación el doctor Telles con respecto al protocolo CAIR. Las palabras claves, las siglas. Aquí está el resumen, la introducción, la descripción de caso. Básicamente entonces está la información del paciente con los datos de identificación, los hallazgos clínicos, la anamnesis, evaluación diagnóstica. Aquí también incluye examen físico. Aquí están los paraclínicos, métodos diagnósticos, el calendario. Acuérdense, hágase una línea de tiempo, la intervención terapéutica, la evolución, perspectiva del paciente, la discusión. Aquí cada ítem describe qué es lo que tienen que hacer. Conflicto de intereses, si lo tienen o no lo tienen. Esto lo podemos dejar por ahora, aprobación del comité, si lo vamos a publicar, si lo pasamos por allá. Unos agradecimientos y la bibliografía. La bibliografía con las normas, tal y cual. Si ustedes usan Mendeley, Mendeley les hace la organización de cómo debe estar esa bibliografía. Ahí no tienen que botarse mucho hacer mucha esfuerzo para eso. Se traen las imágenes y las tablas. ¿Listo? Esto lo hizo el profesor Telles. Este es el formato que tienen que utilizar, básicamente. Tal y cual, no tienen que inventarse nada más. Bueno, ¿listo? Esto es lo que les pongo acá. Básicamente se los dejo en la carpeta de Google Drive, que es lo que les voy a mostrar acto seguido. ¿Preguntas hasta acá, muchachos? ¿Preguntas hasta acá? Las reglas están claras, ¿sí? Que después no digan, el profe no nos explicó, no sabíamos qué teníamos que hacer, nos dejó a la deriva. Muy bien. Ustedes van a tener una carpeta Google Drive. Esa carpeta Google Drive, se les voy a poner el link ahora. ¿Listo? Les voy a poner el link. ¿Qué tiene esa carpeta Google Drive? Ustedes de esto pueden editar esto, avances de trabajo, porque obviamente esto y esto no lo pueden editar. La carpeta tiene la plantilla de la historia multidimensional, ¿sí? Con cada uno de los ítems de la historia multidimensional. Esa plantilla, cada grupo debe, en esto que dice avances, cada grupo debe crear su propia carpetica acá. Se trae la plantilla y empieza a construir ahí sus cosas. Y aquí, este sería para el segundo corte, esto sería para el primer corte. O sea, esto sí lo puede editar cada grupo. Aquí ahorita ustedes me van a colocar de cada grupo 2 o 3 personas para yo vincular la carpeta Google Drive que puedan editar. Porque lo que ustedes hagan en esta carpeta yo lo tengo que ver en tiempo real. O sea, ustedes no pueden trabajar por fuera de esta carpeta. Todo trabajo lo deben hacer ahí. Yo voy viendo la evolución. ¿Qué más tiene la carpeta? Tiene los documentos de apoyo, muchachos. ¿Listo? Entonces, tiene unas referencias que si quieren leer y revisar, ahí están. Si tienen dudas con Mendeley, les pongo los tutoriales también de Mendeley. Y están los documentos legales del reporte de caso. Consentimiento informado, si vamos a publicar autorización de publicación y distribución del beneficio, formato de presentación, que es el que se van a llevar para esa carpeta, y una lista de chequeo para publicación de reporte de caso. Y también tienen la otra carpeta, donde básicamente están los micros. Esta presentación que le acabo de hacer acá, aquí está, miren.
el acta de concertación que tengo que actualizarla y que el representante del grupo me la firme y yo la firmo y la dejamos ahí. Y están los micros y los planeadores que fundamentalmente son los mismos del año pasado. Eso no cambia, eso no lo voy a cambiar. Bueno, aquí está la versión, perdón, aquí está la versión actual, pero eso fundamentalmente es lo mismo. Y esta carpeta, que obviamente ustedes no la pueden editar, donde yo les voy colocando las notas del corte 1, corte 2 y corte 3. ¿Listo? Bueno, muchachos, ¿preguntas? ¿Preguntas hasta acá? ¿O las cosas están claras? Si alguien quiere hablar y si no les hago un sondeo para dejar aquí constancia de que No, doctora, hasta el momento todo está claro. todo está claro. Listo. Muy bien. Listo. Bueno, muchachos, como les digo, vamos a tener muy pocos encuentros, pero mucha comunicación. Yo todo el tiempo les voy a hablar por WhatsApp, por favor. Cuando les hable por WhatsApp, yo siempre les pregunto que si leyeron, si lo comprendieron, si estamos sintonizados. Les pido el favor que un representante siempre de cada grupo, si tienen uno o dos, me contesten y me digan que el grupo, siempre me dicen grupo uno claro, grupo 2 claro, grupo 3 claro, grupo tata, y cosa que sepamos que estamos sintonizados. Hasta ahora no hemos tenido problemas con ningún grupo. Hemos trabajado bien. Si ustedes hacen las cosas, aquí no hay problema. Esto tampoco es que les vaya a demandar una, digamos, una gran cantidad de tiempo. Sintonícense, repártanse el grupo, trabajen colaborativamente, repártanse las tareas y yo creo que las cosas les pueden salir muy bien. ¿Listo? Entonces, si no hay dudas, ¿cuántos de este grupo están en mi electiva? ¿Cuántas personas? Si quieren, los que están acá, coloquen ahí que yo, para yo más o menos saber, porque hoy nos ponemos de acuerdo en qué espacio podemos utilizar, porque es una horita que vamos a hacer semana a semana. Hasta ahora van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Quién más? Todos ya entraron a mi WhatsApp. Quien no haya entrado, acuérdense que el representante tiene el link de la invitación para el WhatsApp. ¿Alguien más del grupo está en mi electiva pensamiento clínico? Listo. Ya tenemos 2, 4, 6. Parece que ustedes todavía no tienen horario, me decían, muchachos. ¿Aún no hay horario? Jonathan. No, Doc, hasta el momento no. Bueno, porque entonces tenemos que dejar, investigación ya sabe que nos tienen que reservar este espaciecito. Que ustedes sepan, creo que les dan 2 horitas siempre de 7 a 9 los miércoles. Que les dejen este espacio para que ustedes puedan trabajar incluso en este espacio. Y los de electiva conmigo nos ponemos de acuerdo porque vamos a mirar si podemos los martes, los jueves o los viernes de 7 a 8 de la mañana. Yo trato para que trabajemos a primera hora en la mañana. No, antes lo hacía en la noche, los sábados, pero definitivamente yo no quiero seguir, entre comillas, eh, en esos horarios porque se vuelve muy complicado. Pensamiento clínico electiva es un espacio muy interesante, muchachos, muy interesante, donde ustedes aprenden a hacer análisis de casos clínicos. Entonces, bueno, listo. Voy a entonces ahorita sí abrir el sondeo y ustedes me escriben ahí que las cosas están claras o no. Vamos a abrir el sondeo. Perdón.
Permítanme un momentico. Listo. Por favor, me responden ahí rapidito para dejar constancia en evidencia que todo quedó claro, que se presentó. Van 10 y van 20, van 21, todos con el sí, 23, 25, 26, 27, 28, 29. Faltan 6 por iniciar la respuesta, 30, faltan 5, faltan 4, 4 por respuesta. Faltan Juliana. Traten de colocar los nombres, hombre, con cada que entran. Falta Juliana, Liliana L, Dana Silva y María José Segura. Doctor, ya envié la respuesta. Listo. ¿Quién más? Bueno, faltan 3. Faltan 2. Listo. 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 Vamos a cerrar. Bueno, muchachos. Vamos a cerrar acá. Muchas gracias a todos y quedamos conectados en el WhatsApp. ¿Listo? Espero entre hoy y mañana que ustedes definan los grupos. Juliana Cortés me está hablando, no hay ningún problema, Juliana. Muy bien, gracias.